Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. En el programa de hoy tenemos tres temas principales. Uno de ellos está dedicado a un nuevo eh, documental de True Crime, podríamos decir, que más que ser un documental de True Crime en sí, en realidad es como una especie de reflexión sobre lo que supone el True Crime en la sociedad. Después vamos a hablar un poco sobre la que se ha montado con el nuevo podcast religioso, centrado en la vida de Jesús, de Fox News, que se ha hecho sin que las personas que colaboran en ese podcast tuvieran conocimiento de qué se estaba haciendo y por qué. Y por último, pues hablamos un poco de Wicked Dog, que está siendo un absoluto éxito, está batiendo todo tipo de récords alrededor de los musicales y eso nos dice algo sobre la sociedad. Así que vamos a pensarlo un poco. Dicho esto, vamos a empezar. En el chat ya llevamos con el chat ya llevamos un rato hablando porque, bueno, ahora se suben los programas editados. Han tenido que verme haciendo la intro y pasándolo fatal, pero ya está hecha, así que este es el primer podcast de comentario de texto. Vamos a empezar con los temitas. Bien, y salgo yo misma porque no había preparado. Vamos a... Vale, aquí está. Uno de los pues, temas que quería tratar era la llegada a las salas de cine en Estados Unidos, eso sí, de Zodiac Killer Project, que es podríamos decir, meta documental sobre pues el asesino del Zodíaco. Cuento un poquito de qué va esto. Básicamente, pues hay un director que se dedica a hacer documentales que ha estado años trabajando en hacer un documental basado en uno de estos libros rarísimos que hay sobre el asesino del Zodíaco, en los que se señala en concreto a un sospechoso. Porque lo bueno que tienen los casos así míticos donde no hay culpables es que cualquiera pues, puede sacar su librito diciendo en realidad fue esta persona y yo lo sé por este tipo de cositas. Así que, bueno, pues este director quería adaptar tanto a documental como un poquito a pseudoficción. Este libro estuvo muchos años trabajando por los derechos. Ese señor se llama, como leéis aquí, Charlie Shackleton. Shackleton, sí. Pues eso, viajó a la zona donde pues, se sucedieron los asesinatos del asesino del Zodíaco, estuvo pues, contratando abogados para conseguir los derechos, estuvo buscando financiación, y lo que pasó cuando ya tenía todo el documental en su cabeza es que básicamente la familia del señor que escribió el libro le dijo, pues no tienes los derechos, no te los damos, no queremos que trabajes en esto. Y este tío pues se quedó un poco triste, o sea, él ya veía cómo era el documental en su cabeza. Y lo que ha hecho es, pues eso, un metadocumental que se llama Zodiac Killer Project, en el que él habla de cómo sería su documental si hubiera podido hacerlo, y por el camino lanza pues unas reflexiones muy interesantes sobre cómo se hace el true crime, por qué se hace el true crime y todo este tipo de cosas. Y yo la verdad es que no conocía este documental, como podéis ver aquí eh, pues en este artículo de Vulture, que 100% real, no fake, o sea, podemos acceder sin ningún problema. Este documental se pudo ver a principios de este año en Sundance, se está estrenando ahora y como es natural yo no lo he podido ver, no lo he visto. La compara Breathing Wild con la Doom de Jodorowsky y es exactamente eso, pero centrado en el mundo del true crime. Pero vamos, eso, yo no he visto el documental. Lo que pasa es que leí este texto hace unos días y la verdad es que me picó bastante la curiosidad. Porque por lo que describen, esto al final es solo pues eso, una review normal y corriente, pero por lo que describen, parece un documental bastante poético. Describen una escena en la que se ve, o sea, no es una escena cualquiera, es el inicio del documental. Al parecer, empieza el documental y se ve os lo pongo, espera, pongo aquí el de este. Se ve un aparcamiento. Y es un aparcamiento en el que está vacío. Y una voz empieza a decirte que quizá podría haber algo en el aparcamiento.
Y dice que, o sea, según escribe el periodista cultural, el crítico, eso te va poniendo como muy mal cuerpo. Pero después te dice, pero claro, no hay nada en el aparcamiento porque no estamos rodando nada. Pero si lo estuviéramos rodando, sí que habría algo en el aparcamiento. En ese sentido, meta, el crítico lo encuentra muy poético porque lo que hace es un poco recrear las típicas imágenes a las que estamos acostumbrados en el true crime, la típica cinta policial que se expande, la típica, el casquillo de bala que cae al suelo y rebota, todo eso está en el documental, pero claro, al verlo descontextualizado, al verlo narrado alrededor de la nada, lo que dice el crítico es que te permite ver un poco lo ridículo que es. Hola Nuricop, buenas tardes. Estamos todavía en la primera noticia. Acabamos de empezar, porque sabes que siempre se nos hace un poco bola los inicios, pero acabamos de empezar. Y eso, estamos hablando de True Crime, de un documental. Pero eso, al parecer, al ver todo este tipo de imágenes que reproduce el documental y verlas descontextualizadas, nos permite pues ver un poco pues, el lenguaje del true crime. Pero el caso es que yo no venía a hablar exactamente de que llega este documental al cine, porque como os digo, no lo he visto, sino que ya tenía este documental en la cabeza cuando encontré en The Guardian que precisamente el director del documental ha escrito, porque es inglés, ¿vale? Ha escrito un texto reflexionando un poco sobre su obra. En el titular ya dice cómo mi intento fallido de hacer una película sobre el asesino del Zodíaco me llevó al oscuro corazón de la industria del true crime. Entonces, pues eso, el texto al parecer está muy pegado a las reflexiones que hace en el documental y está muy bien, yo os recomiendo este texto, pero he subrayado unas cuantas cositas que creo que son las que podemos tocar, porque ya harta de no poderos enseñar las cosas que quería en los textos, me he instalado una extensión para poder subrayar. Pero bueno, aquí lo que este director que ha estado reflexionando sobre el true crime, una de las cosas que destaca es que, bueno, esto no hay una frase literal, pero en la intro habla un poco de que el true crime siempre ha tenido como mala reputación, porque al final es algo que pues se ceba en el morbo de la población y en pues recrear pues, cosas desagradables y gore, pasando un poco por encima de la dignidad de la persona que las ha sufrido. Entonces, dice que, sí, pese a que era un género, vamos a llamarlo género, era un género que pues estaba mal considerado, estaba considerado para gente rara o para gente morbosa o para gente cotilla, en los últimos años ha pues llegado a todo sitio. Ahora, según define el propio director, ahora el true crime es ineludible y lo es porque se ha hecho un lavado de cara. Se ha hecho un lavado de cara y básicamente ha dejado de presentarse como un género uyuyuyuyuy a presentarse como una especie de servicio social. Esto de servicio social, con estas palabras, no es algo que diga el director, es algo que deduzco yo o que he pensado yo de haberlo leído, pero básicamente el género se presenta ahora como pues un mecanismo más dentro de pues la búsqueda de justicia. En el sentido de que ahora tú ves, y esto pasa además, y esto sí lo señala el director, es a partir del 2015 cuando, pues con el estreno de Making a Murderer en Netflix y de Star Case en HBO, ya no parece solo que los documentales de True Crime sean, o los True Crime en general, sean simplemente algo morboso, sino que como el hecho de que se estrenaran esos documentales tuvo efectos en la vida real, ahora de repente parecía, y además, bueno, eso denunciaba ciertas cosas y el mal funcionamiento de la justicia. Muchas veces hay otros documentales de True Crime que se centran en los abusos policiales o en el sesgo racista de la justicia. Entonces ahora parece que el True Crime ya no es algo que se ve por morbo, sino algo que se ve y que se hace porque se persigue una sociedad mejor. Eso, se han lavado la cara el True Crime y de repente, pues eso, ahora es un servicio social. Lo que dice en este texto el director es que a lo que aspira todos los True Crime es a afectar el caso en el que trata, ya sea porque lo resuelve o ya sea porque reabre el caso y demostrando que, o creando ciertas dudas alrededor de la culpabilidad
o de la inocencia de la persona que fue juzgada. Se me ocurre como ejemplo el podcast Teacher's Pet, que es un podcast australiano donde la desaparición de una mujer que no se estaba siquiera investigando, a raíz de la duda que plantea el podcast, pues se abrió una investigación. Es decir, es un programa de entretenimiento que se transforma, por la forma en la que altera de la sociedad, en algo mucho más serio. Eh, entonces, pues eso parece que a priori esto es bueno. Sabe que el género ha pasado desde el momento en el que pues simplemente era algo que llamaba la atención en la portada de una revista. El otro, hace un tiempito, estaba escribiendo sobre Ed Gein, para el texto que hice de Frankenstein, no me preguntéis. Y vi que toda la mitología de Ed Gein y toda la mitología de la madre de Ed Gein no es algo que salga de los archivos de la policía per se, sino que es algo que crea, o sea, no el hecho de que asesinara, Ed Gein es un asesino que asesinó a mujeres, pero todo esto de la madre en realidad le tenía el cerebro comido, no sé qué, eso no sale de la investigación policial, eso es un periodista de una revista de esta que te cuesta 4 duros y que la portada tiene a una señora medio desnuda así atada, pues escribí este tipo de artículos extremadamente morbosos y sexualizados, y el género al principio solo era eso, era algo que te contaba recreaciones te recreaba el crimen de una manera casi literaria. Parece que está bien a priori que eso, que el género haya evolucionado hasta llegar a ser lo que es ahora, que parece que consigue justicia o consigue denunciar ciertas cosas malas que nos pasan en la sociedad. Pero aquí lo que dice este director, que es a donde íbamos, es que muchas veces esto no se hace pues con toda la seriedad que podríamos esperar, no se hace de una forma moral. Pones, por ejemplo, el podcast de The Jinx, que por si no lo sabéis es un podcast de la HBO, centrada en este señor que conocéis aquí, que es un señor que parecía que había cometido cierto asesinato, pero escapaba de la justicia. Y, spoiler, muy spoiler esto, pero en el último programa de la serie, en el último episodio de la serie, están entrevistando a este señor, el director deja la cámara grabando, o sea, están entrevistándolo, este señor les dice que quiere ir al baño y le dejan ir al baño, pero no le apagan el micro. Mientras está en el baño, lo escuchan decir: madre mía, me los cargué a todos, en lo que yo los maté, como una confesión. Lo que está diciendo aquí el director es que efectivamente la serie de Jinx consiguió una confesión del sospechoso, y sin embargo, de cara a emitirlo, editó todo lo que había dicho. Con lo que este creo que es un ejemplo interesante de cómo el entretenimiento sigue estando en el núcleo del true crime. Eso no tiene nada de malo. Si alguien, yo soy la primera que escucho muchas cosas de true crime, ¿eh? Ahora hablamos de esto. Dice, continúa haciendo su caso o construyendo su narrativa, este director. Dice: la respuesta tradicional a estas quejas éticas sobre los métodos del true crime es muy sencillo. Todo esto está al servicio de las víctimas, y las ocasionales transgresiones morales es el pequeño precio que tenemos que pagar para conseguir un cierre para ellos y para sus familiares. El tono de la mayoría de los true crime actuales lo encontramos en un agresivo contraste entre eh, lo, correcto, este argumento tan superior, con esta superioridad moral, y las decisiones creativas que utiliza para justificarlas. Y aquí es donde está el núcleo del documental que ha hecho este hombre. Porque lo que enseña es, vale, tú estás denunciando, por ejemplo, la brutalidad policial o sea, la brutalidad policial que sufrió esta persona, a la que, bueno, pues esa persona racializada le dieron una paliza y fue injusto. Y yo con este documental voy pues, a explorar cómo encontraron a este hombre, por qué se equivocaron, por qué le dieron la paliza, quiénes son estos policías racistas. Pero el problema es que la imagen del true crime, las imágenes con las que contamos estas cosas, son imágenes ya de por sí morbosas. Es decir, aquí pone, por ejemplo, un ejemplo de la serie The Case of JonBenet Ramsey.
No voy a explicar quién es John Benet, pero es una niña que seguro que habéis visto porque era concursante de estos de grupo de concursos de bellezas de niñas, a la que mataron en Navidad en 1989, creo. O sea, algo, yo qué sé, yo no me acuerdo de haberlo vivido porque pues, no había nacido, o sea, había nacido o no había nacido, pero por ahí, por alrededor. El caso es que según cuenta este hombre, yo no he visto ese documental, pero según cuenta este hombre, el argumento en el que se construye esta serie es que el asesino de John Bennett fue su hermano, que era también un niño, era más grande que ella, pero era un niño. Y para intentar probar que fue el hermano, contratan a un actor de la edad del hermano y de una complexión similar, cogen un molde de de cómo sería la cabeza de la niña, lo rellenan de sangre de cerdo, le ponen una peluca y hacen que este niño lo golpee. Evidentemente, esos son imágenes desagradables. O sea, y desagradables e impactantes. Sea este niño o no el culpable, yo no lo sé, no sé demasiado de este caso, la verdad. Pero sea esta persona culpable o inocente, creo que ver esas imágenes como espectadores nos afecta. Creo que nos impacta y sobre todo nos despierta este sentimiento de horror y gustito en el que se fundamenta el morbo. Entonces, incluso aunque este documental hubiera conseguido pues demostrar esto y hubiera vengado el asesinato de esta niñita, es a costa de coger a un actor infantil y hacerle golpear una cabeza y que veamos la sangre saliendo en chorretones. Porque las imágenes son importantes, las imágenes tienen mucha fuerza. Este hombre está haciendo una reflexión desde el punto de vista de que él es un director de cine y sabe que las imágenes pues no son tonterías. Entonces, pues eso, reflexiona sobre un montón de imágenes que, que recreamos, imágenes que vemos, y se pregunta al final, en el núcleo, si podemos separar el género pues de este tipo de imágenes y este tipo de comportamientos. Y yo aquí tengo un take, voy a terminar el artículo, pero el take que quería hacer va por aquí. El caso, termina este hombre su texto. Su documental, es tanto una... ¿cómo se llama esto? LG, es que no me acuerdo cómo se... Es como una... no me acuerdo cómo se traduce esto. Pero vamos, es tanto una discurso de partida para la película de True Crime que nunca, o sea, que nunca hice, como un intento de hablar del True Crime en sí mismo. Eh, ¿Dónde iba con esto? Ah, vale, básicamente dice que esta contradicción entre las imágenes que se están utilizando y lo que se quiere conseguir es una contradicción en la que son conscientes la mayoría de personas que hacen true crime. Lo que pasa es que no pueden escapar de ella, porque al final los true crime tienen que ser, ante todo, entretenimiento, porque si no son entretenimiento la gente no lo ve. Y también reflexiona un poco sobre por qué vemos true crime. Dicen que mucha gente asegura que ver True Crime como espectadores desde la seguridad de estar en nuestro salón, pues nos hace entender un mejor eh, qué podríamos hacer en esta situación, o exponernos al peligro desde una forma segura, o nos hace eso como una especie de terapia de shock. Otras personas dicen que simplemente ve que a una persona la han asesinado y a ti no, te hace sentir mejor. Pero aún así, este hombre cree que puede ser simplemente que es que somos muy morbosos y que quizá deberíamos admitirlo y seguir andando para adelante. El caso es que la reflexión que yo hacía aquí viene un poco con lo que estaba ahora escuchando. Dice Genis que en cómo atrapar a un monstruo ayudan y torpedean la detención a partes iguales. Es que cómo atrapar a un monstruo, me acabo de acordar, lo tenía enterrado en mi cabeza. Tengo tremendos problemas. O sea, fue un viaje ver, para quien no lo sepa, Cómo atrapar un monstruo es una serie de True Crime para HBO realizada por un youtuber español que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero es el señor de la gorra que vive en un barco. No sé cómo se llama. Carles Tamayo. Pues de Carles Tamayo. Y como os digo, fue un viaje porque por otro lado, el hecho de que Tamayo conociera al pedófilo en el que está centrado el pederasta, perdón, ni siquiera, el pederasta en el que está centrado el documental, pues le permite acceder a él de una forma
muy íntimas y tener una serie de conversaciones que yo me estaba quedando picueta en el sofá, así sin poder moverme y sin poder creérmelo. Por otro lado, no sé si escuchar a esta persona es lo que tendríamos que estar haciendo. Por otro lado, no sé si la solución es perseguirlo por un hospital para decirle, habla, habla, habla con nosotros. No lo sé, a mí me causó mucho malestar. Me causó muchísimo, muchísimo malestar. Pero como dice Nurikov, también te enseña que es que nadie estaba haciendo nada, que este hombre lleva abusando de niños, no me acuerdo si era 30 años o 40 años, y la justicia no estaba haciendo nada. Entonces, claro, es la encrucijada que está señalando este hombre. Por un lado, evidentemente parece necesario porque está cubriendo un tema del que no se está hablando, del que la justicia no hace nada, de que todas esas víctimas, todos esos niños abusados por este señor, pues no han tenido pues ningún cierre a este trauma que han vivido. Pero por otro lado, las imágenes y las conversaciones que yo estaba viendo en ese documental no me parece que sea algo que yo tendría que estar viendo. Y es raro, es raro. Eh, pero bueno, lo que... Es que era como surrealista todo el rato, dice Nurikov. Y es así, yo no me lo podía creer, pero sobre todo tenía la sensación de que este tipo de cosas no deberían estar en televisión. De que este tipo de cosas no debería estar en HBO. Evidentemente este hombre no tiene que estar en la calle. No estoy diciendo esto no debería hacerse. No debería estar en la calle. Si esto ha ayudado y muchas víctimas han contado su testimonio en este documental y les ha servido, pues no puedo decir que esté mal. Pero como dice Nurikov, de nuevo, es como si estuviera viendo por un agujero algo que no debería. Es así como me sentía. Me causó mucha incomodidad. Entonces no sé qué decir, no tengo ningún take sobre esto, sí tengo un take sobre otra cosa. Mientras estaba leyendo este texto, pues de este director que nos quiere plantear esta reflexión alrededor de las imágenes que componen el True Crime, se ha dado la casualidad que estaba escuchando un podcast que se llama Mati, es un podcast australiano, supuestamente de True Crime, en el que una de las cosas que me ha fascinado es que de verdad, de verdad, de verdad, 100%, Juditi, que te vaya bien el trabajo. Eh, es una pena que no te puedas quedar más tiempo por aquí. Pero bueno, continúo, más allá de que te sea leve. Que bueno, estaba escuchando este podcast, Mati, y, y la verdad es que me ha parecido quizá pues uno de los podcasts más de True Crime más éticos que he visto. Básicamente, la persona que hace el programa es pues una mujer que lleva dedicándose, os pongo un número porque no me acuerdo, pero 15 o 20 años a llevar una asociación, la principal asociación australiana de familiares de personas desaparecidas. Entonces, básicamente lo que ha hecho es coger un caso de un chico desaparecido y entrevistar a sus padres, no tanto intentando construir por qué desapareció, cómo se investigó, porque eso te lo dejan claro en el capítulo 1. Este chaval desapareció, todavía no se lo ha encontrado. El que parece el culpable es su pareja, que es un hombre 20 años mayor que él, que ya lo trataba, que lo ha tratado fatal y que además, o sea, que ahí está certificado que muchas veces la ha tratado fatal, que le dejaba dormir en la calle, que le daba drogas cuando este chavalito tenía 18 años. Mm, parecía, ¡ay! Hola Rocío, ¿qué tal? Muchas gracias por la raid. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a todos los que venís con Rocío. Estamos hablando un poquito sobre True Crime hoy. Y a la gente que está en el chat, por favor, seguí a Rocío, tremenda desarrolladora de videojuegos. Podéis aprender un poquito de programación. O estáis al día de sus jueguitos. Merece la pena totalmente. Dicho esto, continúo, retomo. Eh, a este chico es evidente que lo ha matado su pareja y que pues no se ha encontrado el cadáver. Pero el podcast no se centra en eso, no intenta construirte un misterio, no intenta dejarte con un cliffhanger, no intenta nada de esto. Básicamente lo que habla es sobre los abusos y sobre el maltrato que sufren la familia de pues, la gente desaparecida. De hecho, hay todo un capítulo dedicado a mi hijo ha desaparecido y yo sigo recibiendo cartas de que es un moroso y no ha pagado tal. Pero claro, yo no puedo ir a darle de baja de esta cosa porque no soy la titular de la cuenta.
Entonces, por un lado, estoy recibiendo cartas y llamadas para que me dicen que mi hijo no paga, pero no puedo dejar de recibirlas porque no puedo dar de baja la cuenta. O habla de que cada vez que hay unas elecciones en Australia al parecer es obligatorio votar, si no te ponen una multa si no votas, y al parecer cada vez que hay una elecciones recibe la multa en nombre de su hijo. Que no pasa nada, no la tiene que pagar. Hola compas, ¿cómo estáis? Pero que no pasa nada, no la tiene que pagar. Pero aún así es desagradable recibir una carta para tu hijo diciéndole que es un criminal cuando tu hijo está desaparecido. Y con esto un montón de abusos. La policía no te avisa porque no sé qué. Y ahora no puedes ir a hacer no sé cuánto. Y en las redes sociales no te dejan borrar la cuenta de tu hijo y tienes que ver cómo la gente pone comentarios. Todo este tipo de cosas. El podcast está centrado ahí. Pero ¿qué pasa? Es muy ético, pero es muy aburrido. Muy, 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 muy aburrido. Entonces, donde iba contando esto, es que yo como Rocío, el true crime es bastante para hacer culpable para mí. Muchas veces me hace sentirme mal escucharlo, muchas veces me hace sentirme bien porque me da una sensación de que se está haciendo justicia, me da una sensación de que pues las víctimas van a ser reivindicadas. Pero sobre todo la reflexión a la que llego es que no se puede separar el true crime del entretenimiento. Y eso siempre es peliagudo, porque evidentemente tenemos que ser realistas. Este tipo de cosas, de programas, de documentales, de podcast, no se hacen con ningún objetivo íntegro, se hacen con el objetivo de entretener y de ganar dinero y de atraer a mucha gente. Entonces, pues eso, básicamente yo llego un poco con esto a la misma, pues a la misma conclusión que llega este hombre, que el true crime a lo mejor mm, es en cierta forma insalvable, no, y no tenemos que dejar que se lave la cara y se ponga esta máscara de la justicia y de las víctimas y de no sé qué. A lo mejor simplemente tenemos que admitir de que estas cosas nos gustan y bueno, pues ya está. Porque es que pues a lo mejor hay algo en la sociedad, no tiene por qué ser malo, pero a lo mejor hay algo en el ser humano que le gusta saber sobre asesinatos. Yo, una cosa que os admito con el true crime, y sé que está feo, y lo siento muchísimo, yo sé que el true crime es real, que hay una persona que ha muerto, que ha desaparecido, pero la verdad es que los misterios me pueden mucho. Entonces, si está contado como un misterio y hay que sacar unas pistas y hay que hacer una investigación, pues yo estoy ahí. Y eso no está bien. Esto no está bien. Dice Chiclana, recordemos que Carles Porta, lo estaba comentando antes yo, por cierto, hizo una exposición Escape Room con las escenas de los... Ay, es verdad que lo hizo. Bueno, bueno. Es que lo de Carles Porta, en serio, yo escucho y veo mucho True Crime. Hay dos títulos de True Crime a los que no puedo reponerme. Uno es este, de Carles Porta, en el que literalmente iba su colaboradora corriendo detrás del supuesto no, del puto pederasta, que es un señor mayor, que no lo estoy disculpando con que sea un señor mayor. Te quiero decir que, para que os imaginéis la velocidad a la que está pasando esto, ¿vale? Iba el pederasta corriendo por el hospital. Esta señora le estaba grabando, le estaban diciendo los médicos allí en el hospital, no grabe, no se puede grabar, guarda la cámara, aquí no se puede grabar. Y estaban así corriendo por todo el hospital. Ah, no, espera, que ya no me estás hablando. Ah, vale, que estamos hablando de otra persona. No, estamos hablando de otra persona. Me estoy confundiendo. Estaba hablando de Tamayo. Yo estaba hablando de Tamayo. Es que me vuelvo al Tamayo todo el rato. El caso, las dos de estos, el Carles Porta es el de Crims. Ese tío tiene una voz muy chula. Y es verdad, ahora ya sé lo que me estás diciendo. Pues eso no está bien, eso no lo sabía. Yo no tenía nada contra el tío de Crims, pero ahora lo tengo. Ahora lo tengo. Me he confundido, compas de Chiclana, que creo que eres el Puy. Puy, me he confundido. No tenía nada contra Carles Porta, ahora lo tengo, pero más tengo contra Tamayo. Pero el otro podcast que os quería enseñar, que no, aparte de este del pederasta, el otro podcast con el que no puedo tal, es un podcast que se llama, lo he buscado y todo, lo escuché hace un tiempito, se llama Charlene, Somebody Knows Something, que está en el caso, por si no lo conocéis, se conoce así, yo odio decir esto que voy a decir, pero es el caso de la chica del kebab, que es un caso donde
Lo que decía la policía era que habían matado a una niña de 14 años, unos señores que trabajaban en un kebab y le habían convertido en kebab. Me estoy riendo, pero porque me parece horrible y porque el canibalismo es un trigger enorme que tengo. O sea, me estoy riendo a mi pesar porque de verdad que es un trigger. El caso es que parece que este documental es ético, analiza... eh, lo siento, es que me parece muy horrible. Es un caso inglés, ¿vale? Y eso, lo que decía la policía es que dos hombres que tenían un kebab, uno era el dueño del local del kebab y otro era el dueño del kebab en sí, habían matado a esta niña, estaban abusando de un montón de niñas y estaban acostando con un montón de niñas de la zona, pero a esta niña en concreto la mataron y no pueden encontrar el... No hagáis chistes con esto. No podían encontrar el cadáver porque lo hicieron kebab. La persona que lo analiza parece que es bastante ético, analiza que... Y esto es un caso que ahora se ha retomado porque Elon Musk lo está utilizando para lanzar alegatos racistas. Dice, mira, os lo leo de Macronoid. Bueno, dice Marcelac, Marta siempre se ríe cuando algo le sabe fatal, no lo hace queriendo. Es verdad que siempre me río. O sea, a mí una vez me dieron una noticia horrible de que una persona que conocía había muerto y me reí en la cara de esa persona. Dice Macronoid, doy fe, le entra la risa floja cuando se pone nerviosa en situaciones incómodas. De verdad que no lo hago queriendo, es que es una cosa horrible. ¿Qué me pasa? Que me río. Pero no me río de la persona ni de nada, me río de mi propio nerviosismo. Al lío. Elon Musk está utilizando este caso que no está resuelto, no se sabe qué le pasó a esa muchacha que se llama Charlene, esta niña. No, las personas a las que se acusaron en un juicio las dejaron libres, pero la teoría de la policía es que hicieron kebab. Eh, entonces, pues el podcast este parece muy ético porque va analizando y dice que esto del kebab al final venía de los ecos racistas que tenía la policía contra dos personas que eran pues de Irán y de no sé dónde. Y que evidentemente tenían un kebab y eso les parecía que tal, la policía se deja llevar por el morbo, pero por lo que a mí me está resultando tan desagradable el podcast es porque la periodista barra actriz que hace el podcast está todo el rato intentando como hacer eh, cliffhanger. Y no os voy a spoilear, pero es como, ¿qué me vas a spoilear? Esto es un caso real de una niña que ha muerto. O no quiero reventar lo que... Es como, ¿qué me vas a reventar? Mm, Hay una niña que ha muerto. Entonces, me resulta muy desagradable cuando lo cuentan de esta forma como el circo y el show. Aunque en el fondo, al final, tengo que admitir que todo es un circo y un show. Y que bueno, pues que soy... Que no es de mis mejores aficiones esta. Un momento que está Dango me va a apagar el ordenador. Dango, baja. Ya está. Eh, Dice Real Perry Mason, y es así. De hecho, ¿no fue en parte esto una de las cosas que hizo que hubiera los ataques racistas en Inglaterra? Efectivamente. El hecho de que este podcast lo hayan relanzado ahora es porque Elon Musk usó este caso como para avisar de los problemas que tiene la inmigración en el Reino Unido, diciendo que, pues que al final dejar entrar inmigrantes lleva a esto. Y ese caso, mucha gente no lo conocía porque es de los 90 y mucha peña pues empezó como a informarse más. Y fue uno de los casos que estuvo en el centro de estas protestas racistas. Es decir, hay un interés real en tratar este caso y un interés informativo. El problema es que es difícil hacerlo bien. Y es difícil hacerlo bien y que le llegue a las personas, porque si lo haces muy, 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 muy bien y por lo tanto no es morboso y no es entretenido, a lo mejor nadie lo escucha y nadie se entera y se queda nada más con la versión de Elon Musk y del kebab, cuando no es justo para una niña de 14 años que murió, que solo se la recuerde por un detalle tan desagradable. Pero al final Cory 3D lo resume, creo, mucho, de una forma mucho más interesante, que dice, al final los podcasts sobre True Crime son contenido. Y quizás esa es la tristeza, que todo al final es contenido. Las películas al final están siendo, o sea, las estamos llevando a ese contenido. Muchos juegos están llegando al de ese contenido. Quizás el problema es también un poco ese. Aunque yo creo que el True Crime tiene como un pecado de nacimiento. Pero bueno, eso, eso está. Esa era la primera noticia, ¿eh? Solo llevamos una. ¡Qué bien! Pero bueno, vamos con la segunda. Supongo que os habría enterado porque este fin de semana ha sido bastante, pues se ha discutido bastante este tema. Y es que una serie de actores como Kristen Bell y Brian Cox
afirman que, bueno, que no, el podcast que va a salir donde ellos participan, pues que no han participado de verdad. Básicamente, otra vez está dando un momentito. Espera, vale, ya está. Básicamente, lo viene por aquí. Vale. Fox News ha lanzado un nuevo canal de podcast donde pues va a poner pues esos podcasts de derecha. Y uno de estos podcasts que quieren hacer es uno que está centrado, o, bueno, que quieren hacer no, uno de los podcasts que ha anunciado ya Fox para esta nueva división de podcast y contenido de ficción de audio en ficción, de ficción en formato audio, es un podcast centrado en la vida de Jesucristo que va a tener 52 episodios. Se va a centrar en la vida de Jesucristo, no contando su vida, porque eso, spoiler, es la Biblia, el Nuevo Testamento, sino un poco como, pues, usando algunas escenas para lanzar reflexiones supuestamente sobre cosas de actualidad o sobre cosas de espiritualidad o sobre, pues, cualquier tema que le plantee a Fox News en este momento. ¿Dango? De verdad, mi gato es tonto. Mi gato no solo es extremadamente cabezón, sino que es tonto. Pero bueno, el caso, eso, ese fue el anuncio. ¿Y qué pasa? Pues que cuando se anunció había una enorme lista de actores que participaban en este podcast. Y rápidamente a estos actores o sea, estos... ¡Ánimo! Muy bien. Eso, cuando se hizo este anuncio, pues a muchos actores les saltaron las alarmas porque ellos estaban acreditados en este podcast y no habían participado. No querían saber nada de Fox News. Y lo que ha pasado es que Fox ha hecho una cosa bastante fea. Básicamente han comprado una grabación del audiolibro del Nuevo Testamento, que no sé, eso sí me hace gracia y no sé por qué, pero han comprado, al parecer en el 2015, Kristen Bell, Brian Cox y otros muchos actores pues fueron contratados por una productora de audiolibros para que leyeran el Nuevo Testamento y que después se pudiera vender, igual que se vende Harry Potter, pues se vende el Nuevo Testamento. Y pues nada, hicieron las grabaciones, pero por lo que sea no salió este Nuevo Testamento en formato audiolibro. El caso es que Fox, o alguien dentro de Fox, ha comprado estas grabaciones y lo que ha hecho es un cortapega para... vaya dos libros juntados, lo sé. Pero eso, ha hecho un cortipega para pues sacar adelante este podcast. Como os digo, no va a ser tanto esta gente leyendo el Nuevo Testamento, sino que van a seleccionar ciertas escenas donde cada uno de los actores pues ponía voz a un personaje y lo van a usar como base para después lo que parece una especie de tertulia. Y los actores se han enfadado bastante. En el caso por ejemplo, Kristen Bell ha dicho que no lo sabía, evidentemente, pero que no está de acuerdo con que eso lo utilice Fox News, porque evidentemente hay una gran diferencia entre que a ti te contraten para hacer una lectura, da igual de lo que sea, en este caso era la Biblia, pero evidentemente a ella la habían contratado como narradora y actriz hace 15 años, y no es lo mismo que una cadena, o sea, y eso no es lo mismo que una cadena muy politizada como Fox News, muy aliada con la administración Trump, utilice tu voz y tu imagen para crear contenido. Brian Cox ha dicho algo similar, al parecer él no es religioso, no es cristiano, y le molesta aún más porque, a ver, de nuevo, una cosa que tú seas narrador, además él pone la voz de Dios en el programa. Kristen Bell es María Magdalena y Brian Cox es Dios. Y al parecer él ha querido públicamente hacer esta distinción, que una cosa es que tú narres un libro que tú puedes ver como ficción si no eres religioso, pero otra muy diferente es que tu nombre con esto quede asociado a la administración Trump. El caso, mira, como lo que os decía, esta nueva división de podcast se llama Fox Faith, Fox Fe, y es contenido en formato podcast, pero todo cristiano, todo para un público conservador y cristiano.
Y básicamente eso, quiere guiar a sus oyentes por la vida, las enseñanzas y los milagros de Jesucristo. Como veis aquí, aquí una de las presentadoras de Fox va a hacer como una introducción, entonces escucharemos la escena que se haya seleccionado para eso y después eso, habrá un debate. Puede ser un formato interesante a lo mejor para los cristianos, no lo sé, pero desde luego tienes que hacerlo con actores que quieran participar. Una cosa muy interesante que ha pasado, destacan aquí en The Guardian, es que en Rolling Stone escribieron a uno de a los productores de este podcast eh, y... eh, eh, pero... espera, Whitney... Ah, vale, le escribieron porque se enteraron, o sea, a muchos de estos actores que han participado sin querer, les dijeron que no comentaran que esto era una grabación que se produjo hace 15 años. Y pues eso, en Fox querían pues mantener básicamente esto en secreto, las malas prácticas en secreto. Por lo que sea, creían que estos actores no iban a hablar. Así que nada, pues este feo le han hecho a estos actores. Yo la verdad, lo que no entiendo de aquí es por qué pensaba Fox que esto le iba a salir bien, por qué pensaban que los actores no iban a decir nada sobre el tema, pero no me extraña nada que se esté abusando así, la verdad, del trabajo y de las imágenes de estos actores, porque no lo quiero llevar aquí, es un comentario breve, pero si algo nos está demostrando la IA y la forma en la que se está forzando la IA en todo, es que ahora mismo en la sociedad hay cero consideraciones alrededor de los artistas y su trabajo. Eh, si de verdad consideráramos que la narración o la lectura por parte de actores, o el doblaje, o el voice acting, no sé cómo se traduce, pero el trabajar poniendo voces a las cosas, si de verdad consideramos que esto es un arte y que lo que hacen los actores es digno de ser considerado arte y cultura, pues no pasarían estas cosas porque a nadie se le ocurriría faltarles al respeto de esta forma. Quiero decir, no sería algo que te lo impida la ley, no sería, porque entiendo que Fox ha hecho esto. Fox es una cadena poderosa, tiene mucho dinero, pertenece a Rupert Murdoch. Si ha hecho esto, estoy segura de que toda una sala de abogados les han dicho que se puede. Que tú has comprado este material, supongo que ha ido por ahí. Esto no lo sé, especulación, aviso, especulación. Pero yo entiendo que, eh, tal y como se lo plantea Fox, nosotros hemos comprado, me lo voy a inventar, 20 horas de material o 20 horas de audio, y como esto lo hemos comprado y tenemos los derechos para usarlo, lo que vamos a hacer es incorporarlos a este podcast y hacer el truquito de marketing de decir que estos actores participan. Y con eso se quedarán, supongo, bastante guay, porque dice, a ver, tú has comprado los derechos de esto, por lo tanto lo puedes poner en tu podcast. Estos actores están aquí y cedieron sus voces para este proyecto, pues entonces ya está. Nos vamos, legalmente se puede. Pero creo que si hubiera más consideración hacia este trabajo, estas cosas no pasarían. Se consideraría moralmente aberrante, que es lo que yo creo que es, porque estas personas hicieron un trabajo y ahora su trabajo se ha descontextualizado de una forma que carga este trabajo con ciertas ideas políticas evidentes. Porque ya el problema no es solo que ellos pensaran que estaban trabajando en una cosa, un audiolibro del Nuevo Testamento de la Biblia, y estén trabajando en otra cosa. Un podcast sobre las enseñanzas de Jesucristo con una tertulia posiblemente muy conservadora. El problema ya no es ese. El problema es que lo va a sacar una cadena que tiene una enorme carga política y que está ligado a, o sea, que está ligada a ciertas creencias que ahora mismo producen rechazo en mucha parte de la sociedad. Y es evidente que estos actores no tienen por qué querer ver su imagen asociada a esto. Dice Real Perry Mason. Fox no necesita ni abogados para hacer esto. En el capitalismo, la burguesía dicta las leyes. Y si esas mismas leyes se les quedan cortas, se las salta y después se vuelve a crear leyes que legalicen lo que ha hecho. Pues por supuesto, tienes toda la razón. Es así. Pero aún así, yo creo que es que además, seguramente, legalmente esto es algo que se puede hacer. Es simplemente que no se plantea que hay que respetar el trabajo de los artistas.
Esto me llevaba a pensar, porque como sabéis, el jueves tengo una charla con Alberto, hablado un poco pues, sobre la percepción del videojuego como cultura, pero dice Blood the Body. Pero esto es un tema económico o moral, porque si es moral se puede decir exactamente lo mismo de los memes, resignificación política de ciertos trabajos. Esto es has abierto un meloncito muy interesante, Blood the Body. A ver, el problema no es económico. Los actores cobraron cuando hicieron su trabajo de voz. O sea, cada actor pues tendrá su caché, que será por hora o por frase. Espero que por frase no, porque esto no es un anuncio, es la lectura de un libro. Pero supongo eso, pues por tener a Kirsten Bell leyendo durante 5 horas en un estudio, pues le vas a pagar 100.000 pavos. No lo sé, no sé cuál es su caché, me lo estoy inventando. Y eso ya lo cobraron y el contenido, las grabaciones de audio ya están hechas. Creo que el problema es moral, es el hecho de coger eso y cambiarlo de contexto de forma que signifiquen cosas diferentes. Es decir, que pase de ser algo que no está demasiado politizado, es decir, la Biblia es un texto político lleno de sentidos y lleno de filosofía, pero quieras que no, ahora mismo en la sociedad, tú no creo que vayamos a cancelar, no existe la cancelación, pero ya me entendéis, no van a cancelar a nadie por hacer el audiolibro de la Biblia, la verdad, pues bueno, pues alguien lo querrá escuchar, hay personas que serán creyentes, cristianas y no puedan leer y se le agradezca pues poder escucharse su versículo, sí, versículo, en audio. El problema es cuando se asocia a Fox News. No sé si sería exactamente lo mismo que con los memes, porque al final nadie cobra por los memes. Y creo que los memes estamos en un contexto en el que entendemos que cuando tú ves al señor que mira a otra chica mientras va con su novia eh, y está asociado a algo de izquierda, tú entiendes que ese señor en concreto no piensa eso, pero si lo ponen al lado de una cosa que niega el holocausto, tú sabes que ese señor tampoco está negando el holocausto. Sabes que es simplemente imagen. No, ese señor realmente no está haciendo eso. El problema es cuando cogemos a actores que han hecho un trabajo y se utiliza su nombre para promocionar el podcast. Quiero decir, el meme habla por sí mismo y es una experiencia directa y clara, solo basado en la imagen. Cuando sale la niña esa que quema, que sale la casa en llama y sale así mirando de lado, y tú lo pones al lado de, yo qué sé, pues una broma sobre liarla en una reunión del trabajo, tú sabes que esa niña no piensa nada sobre ninguna reunión de trabajo. Es simplemente que el de este visual es expresivo, es directo, es rápido y es un lenguaje que todos entendemos. Pero creo que es diferente a anunciar que Kristen Bell será María Magdalena en un proyecto de Fox. O yo al menos lo veo así. Eh, Dice Blood the Body, los actores cobraron por un trabajo, pero han utilizado ese trabajo para hacer otro producto y sacarle rendimiento. ¿No deberían cobrar otra vez? Creo que ahí es donde va a estar el melme de este tema, porque al final, si tú, por ejemplo, eh, no sé, creo que se puede usar como cita o como contextualización, porque no van a utilizar todo el audio que han grabado. Van a hacer como eso, van a sacar pequeñas escenas en cada episodio para contextualizar el debate que van a hacer las señoras que debaten. Así que a lo mejor no, a lo mejor se puede pues, encubrir como es una cita o es algo que se está, no sé, utilizando con permisos que no lo sé. No sé si han comprado directamente el material y los actores cobraron solo por hora de trabajo. La verdad es que no lo sé. Dice Duck Sensei, yo no quiero en ningún caso defender esto, pero esos actores con peso son los que precisamente tienen que abrir camino firmando contratos que no despien a esos abusos. Absolutamente, absolutamente, yo estoy de acuerdo también con eso, pero quizás no te imaginas que te va a pasar eso. Quizás tú te imaginas que si tú vas a leer, yo qué sé, eh, es que no tengo ningún libro de ficción por aquí, maldita sea, pero tú vas a leer Monje y Robot, no te lo van a coger después en un podcast, en el podcast de una secta y van a usar tus palabras de monje y robot para hablar de las cosas de la secta. Yo creo que eso es algo que no te puedes imaginar que te va a pasar, la verdad. Entonces, quizá mirando al pasado se vea muy fácil, como bueno, pues ahora quiero una cláusula en la que diga que no se puede reutilizar mi trabajo. Pero es que yo creo que no, si no está es porque esta peña no se imaginaba que cuando ponían la voz a Dios, después lo iba a coger Fox News.
Y Cerro no Maroa, y es que además es de hace 15 años, es que eso es otra, es que hace 15 años. Yo creo que simplemente, pues como muchos actores, graban a veces cosas que no salen, hacen anuncios que no se publican, sobre todo, y esto lo sé certificadamente, los actores muchas veces hacen photoshoots y entrevistas que no llegan a ningún lado. Como si yo ahora cojo pues una entrevista con unas fotos que hizo hace 10 años quien sea y digo que ahora pues que esto lo ha hecho para mi canal de Twitch. Está feo, por mucho que yo comprara los derechos de esas imágenes. Pues como digo, una cosa es que tú compres el derecho a usar esas grabaciones y otra muy distinta que tú digas que Brian Cox ha participado en este podcast y lo pongas en la nota de prensa. Es muy, muy chungo esto que está pasando. Pero al final a dónde iba con todo esto, eh, a dónde iba con todo esto es que, y he llegado a esta reflexión porque estoy pensando nada más que en la charla en la que tengo que dar con Alberto el jueves pasado, el jueves que viene, evidentemente, no el jueves pasado, es que muchas veces pensamos que las cosas son arte y cultura simplemente porque podemos enunciar que son arte y cultura. Pasa mucho en los videojuegos. Es un tema, como sabéis, el de son los videojuegos cultura. A mí es un tema que me obsesiona. Llevo años dándole vuelta a este tema y yo sé que mucha peña, cuando se abre ese debate, dicen, ¿otra vez? ¿Otra vez vamos a hablar de si los videojuegos son cultura? Pues claro que son cultura. Y es como, ok, vale, yo no lo sé si son cultura. Yo cuando doy una charla normalmente me pongo provocona y digo, no son cultura, pero es por provocar. En realidad no lo sé y creo que nadie lo sabe. Porque que algo sea cultura significa muchas cosas, muchísimas cosas, pero una de ellas es que si son cultura tienes que tratarlos como cultura. Esto no es alguien abre la ventana y dice, los videojuegos son cultura, y al decirlo se acepta y automáticamente son cultura. Así no funcionan las cosas. Hay que generar, o sea, si son cultura y creemos que lo son o que deberían serlo, tenemos que ser capaces de generar el ecosistema que permite que sean cultura. Aquí hay muchos puntos que tendríamos que tocar sobre cómo se genera ese ecosistema. Tengo una charla en YouTube, a quien le interese, que di el primer año de Guadalindi, donde me dejé muchas cosas fuera, pero al menos es una hora entera hablando del tema, creo que me quedó bien. Pero una de las cosas que tenemos que plantearnos, si de verdad queremos que los videojuegos o el cine ya tiene estatus de cultura, pero puede perderlo. Porque eso es una cosa, lo hemos enunciado y lo hemos cuidado, pero si dejamos de cuidarlo, da igual que lo sigamos enunciando, deja de ser cultura, se convierte en industria cultural, que es otra cosa muy diferente. Pero el caso, para que algo sea cultura, tenemos que tratar a las personas, arte y cultura, vaya, tenemos que tratar a las personas que hacen eso como artistas. Y tratar a alguien como artista conlleva una serie de cosas. Y una de las cosas, que es algo que creo que en la sociedad actual cuesta mucho, que es otorgar prestigio a lo que esa persona hace y permitirle tener la capacidad de decidir ciertas cosas con respecto a su trabajo. Pongo un ejemplo, que en el mundo de los videojuegos yo os digo cómo se selecciona con eso. Eh, pero dice los de Boris, ¡buah! El Oscar a esa de hace 15 años diciendo que disfruta mucho con que disfruta diciéndolo mucho que disfruta el comentario de texto. Y lo guapa que es su presentadora, añado yo. Gracias, Oscar. Pero, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, ¿cómo podemos afirmar que los videojuegos son cultura? Si a la gente que hace los videojuegos, una persona que no hace videojuegos, le impone las herramientas que tiene que utilizar. Es decir, si una persona es un artista que hace ilustraciones o modela o hace animaciones, o lo que sea, o pone la voz o programa, videojuegos, si de repente llega el jefe y dice, no, es que ahora tienes que usar la IA. Pero no estamos hablando de cultura, ¿por qué le estás diciendo al artista cómo tiene que trabajar? Si lo que estamos haciendo es cultura, entonces ¿por qué los artistas no pueden decidir cómo se organizan? No pueden decidir cómo se utiliza su trabajo, no pueden tener mano en qué tipo, por ejemplo, la mayoría, me voy a inventar el porcentaje, pero yo creo que tiene que ir por ahí. El 95% de la gente que se dedica a hacer videojuegos tiene capacidad de decidir qué tipo de juego hace. O simplemente hace el juego que le imponen unos jefes que tienen que hacer X dinero. Pues entonces a lo mejor esto no es tan arte y tan cultura como creemos, la verdad. Entonces, eso, si esto es cultura, hay que darle a estas personas que hacen los videojuegos el estatus que merecen y que decidan qué tipo de juego hay que hacer y que tengan mano para poder decidir cómo se hace ese juego y qué herramientas utilizan y cómo se promociona y cuánto tiempo necesitan.
todo este tipo de cosas. Pues esto en el cine pasa igual. Si entendemos que parece que lo tenemos súper aceptado, los actores son artistas. Entonces, si son artistas, ¿por qué no pueden tener mano en esto no se puede utilizar, esto no hay que hacerlo, este audio se utiliza para esto, pero no para lo otro? Porque estas personas, la verdad, la han dejado con el culo al aire. Estos actores están ahora mismo con el culo al aire, hay que decir. Pero bueno, os leo y cerramos el temita. Eh, dice Dax Sensei, es que ¿quién es el que hace el videojuego cuando se trata de estos juegos masivos? Ya, evidentemente es difícil encontrar a una persona creadora, a un único genio creador. La forma en la que hablamos del arte en Occidente siempre es, hay una cabeza pensante y todos los demás son como trabajadores técnicos. Estoy hablando, por ejemplo, de cómo vemos el cine. Hay un director que decide cosas y una serie de personas con conocimiento técnico que la acompañan. Pero eso es una visión parcial del cine que no es muy real. En realidad, la mayoría de cosas artísticas se hacen en conjunto. Incluso escribí libros, ¿eh? ¿Cuántas biografías de escritores tenemos que leer donde se diga que este escritor escribía tantas horas al día y después su mujer se lo corregía y su mujer le hacía los esquemas para ver cómo tenían que ir los capítulos y era su mujer la que mandaba? Esas personas están trabajando en equipo. A lo mejor ahí hay no un artista, sino dos. Entonces, ¿quién es el que hace el videojuego? Pues todas las personas que participan en el videojuego. No tenemos que ser, creo yo, en mi opinión personal, pero podemos ser generosos con esta etiqueta. Que en este equipo hay, me lo voy a inventar, 1000 personas. ¿Por qué no puede haber 1000 artistas? ¿Por qué no se puede hacer en conjunto? ¿Por qué no le puedes preguntar? A lo mejor no todo el mundo metiendo la cucharita en el de este de todos, pero yo qué sé, si hay unas personas que se dedican a diseñar los menús o a animar los menús o a programar el funcionamiento de los menús, esas personas no tienen derecho a decidir en esa cosa específica que hacen, teniendo en cuenta que es su trabajo y que saben mucho. Ya os digo, no tengo tanta respuesta, pero creo que esto es algo que tenemos que tener en mente cuando debatimos sobre el estatus cultural del videojuego. Dice Genís, yo digo eso sobre el cine de animación. Si queremos que no se vea como cine de niños, debemos dejar de tratarlo como tal desde dentro, porque la realidad es que en el DocOS se toman las decisiones teniendo en cuenta uy, perdón, que me ha subido. Teniendo en cuenta a los niños y los padres. Por lo tanto, yo como animador sé que hago cine para niños. Es así para mí. Me parece una reflexión increíble, Genís. Creo que tienes toda la razón. Es que es eso. Deberíais ser vosotros, los artistas de la animación, artistas animadores, no sé cómo preferirías que fuera la etiqueta, pero deberíais ser vosotros los que decidís qué tipo de proyecto pueden ser interesantes, qué tipo de tecnología acompaña ese proyecto, incluso aunque a lo mejor os impongan una película para niños, estoy segura de que vosotros tenéis un conocimiento de cómo debería verse mejor que a lo demás, a lo mejor una persona que solo ha visto Excel y ha visto qué tipo de arte se lleva ahora. Y no entraríamos en esta cosa que está pasando de peña, o sea, de peña, o sea, no llegaríamos al punto en el que estamos en el que todas las películas de animación se ven un poquito igual. A lo mejor si todos pudierais tener un poquito más de cucharita, pues no se vería todo igual, el argumento estaría más relacionado con la parte visual, no lo sé, muchas cosas que a mí no se me ocurren porque la verdad no sé nada de animación. Dice Sheet Lake que pasan todos los artes, editoriales, discográficas, mecenas. Si vas a los AAA y tomas como representación de todo el medio, entiendo lo que me estás diciendo. Sé, yo admito que paso en todos los artes. Hay un libro muy interesante que se llama, el libro creo que más cito como profesional de la cultura, se llama precisamente Cultura. Espera, a ver si tengo por aquí la cita, porque todo puede ser que tenga la cita por aquí. No, no la tengo. Lo siento, pues no la tengo. Pero bueno, hay un libro muy interesante que se llama Cultura, en el que se intenta definir la cultura y una de las cosas que pasa es que dice al final, en un adendum, que quizás ya no existe la cultura y solo existe en el capitalismo la industria cultural. Y bueno, es una reflexión, quizás solo existe la industria cultural y por eso en las discográficas las personas que hacen la música no pueden tomar decisiones. Pero eso no significa que tengamos que aceptarlo, eso se puede cambiar. Eh, de verdad que imaginaos que no lo sé, no estoy intentando dar una respuesta, intentando ofrecer cosas en las que pensar, pero imaginad que llegamos como sociedad a la conclusión de que eh, nada de lo que antes era cultura es ahora cultura. Pues vamos a intentar cambiar eso y hacer que sean cultura. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Que tienen que tener más peso la gente que...? Pues vamos a dárselo. Aún así hay una lista entera de cosas en mi charla que digo que podríamos hacer. Y algunas pasan por... Lo siento, pero es que ya me traéis a este punto. Y tengo que decirlo, pero algunas pasan también por aceptar la crítica cultural y darle el estatus de, eh, no sé,
Es que no me acuerdo la palabra correcta para decir esto y que no suene como una asquerosa pedante, pero para aceptar que los críticos a veces saben de lo que habla, de que la crítica no es algo que pueda hacer cualquier persona en Twitter, que no es lo mismo la opinión de una película que te da, pues mi compañero Alberto Corona, que es crítico profesional, que la que te da tu hermano. Que yo no digo que tu hermano no sepa de cine, seguro que sabe mucho y seguro que es más importante a la hora de decidir ver una película lo que dice tu hermano que lo que dice mi compa Alberto. Pero es que el trabajo que hace Alberto es diferente a eso. Entonces, darle estatus a la crítica también es importante. Solo lo digo porque es mi temita. Mi profesión. Eh, Dice, os leo un poquito. Dice Roronoa. Conozco a alguien que está trabajando en el diseño de personajes en un juego y a cada paso tiene que luchar porque con los personajes femeninos siempre le dicen, vale, pero hazlo más sexy. Ojalá pudiera decirte lo que sé sobre una cosa similar. Dice Cheat Lake, es interesante la pregunta. La Sagrada Familia es cultura, pero todos los trabajadores que hay para terminarla son artistas. No, pero todas las personas que trabajaron, o sea, la Sagrada Familia no es cultura porque es un edificio, es cultura por su diseño. Que la persona que hizo el diseño es el artista. Los demás no lo son. Pero el problema es que los videojuegos, o sea, los videojuegos no son cultura porque los juegas, supongo. Porque entonces el estatus de cultura se lo tenemos que dar también, yo qué sé. Es un tema. Otro día, si queréis, hago un especial sobre esto. Aparte, en Japón, cuando estuve en Japón, saqué unas reflexiones súper interesantes sobre arte y artesanía y la separación estúpida que hacemos aquí en Occidente, ¿qué tal? Pero, pero evidentemente las personas que hacen los ordenadores no son los artistas de los videojuegos, las personas que ensamblan las consolas no son los artistas de los videojuegos, no iba a ir por ahí. Pero bueno, el caso. Eh, Dice Genis, y lo último que leo, ¿eh? Y seguimos para adelante. En realidad no creo que un animador deba hacer otra cosa que animar, ni un storyboard artist hacer otra cosa que storyboards. Pero sí creo que se... Uy, perdón, es que me sube... Pero sí creo que se debería dejar tomar las decisiones de animación a un animador y las de storyboard a un storyboard artist. No tomar las decisiones en base a modas o Excel. Y que el guionista escriba según según él mismo, ¿vale? Y que el director sea director, alguien que dirige, no técnico que pasen a ser directores porque tienen aquí años de experiencia. Genis, en realidad creo que estamos diciendo lo mismo. Yo no, como decía, yo no quiero que todo el mundo meta cucharita en todos lados, pero evidentemente los que más saben de la cosa a la que se dedican son las personas que se dedican a eso, no una persona que ha llegado ahí. O sea, ¿cuánta gente que trabaja dirigiendo estudios de videojuegos ha llegado ahí, ya no solo por ser técnico que han encendido, sino por ser una persona rica que se dedica a dirigir, que ahora le pasan a dirigir a tal, pero no sabe, ha pasado de cine a videojuegos, o ha pasado de dirigir una discográfica a dirigir un estudio, o ha pasado... Estas personas no saben muchas veces cómo se hace un videojuego, no tienen idea de gestionar empresas, pero muchas veces no tienen idea de qué gustan los videojuegos, por qué gustan los videojuegos, cuáles son los... Y esto lo estamos sufriendo mucho en videojuegos. ¿Cuáles son los tiempos de desarrollo de un videojuego? Pues eso son cosas que que se solucionarían un poco si las personas que son los artistas en este lado, pues tuvieran poder de decisión en esto. Y con esto no quiero decir, y con eso de verdad, de verdad, de verdad que sí que acabo. Con esto no quiero decir que podamos prescindir de las personas que se dedican a producir o de las personas que se dedican a dirigir las empresas. Si los artistas de unos ciertos artistas de videojuegos creen que la mejor forma de organizarse es a través de una empresa, esa es la decisión de esos artistas del videojuego y entonces está bien que haya una persona que dirija esa empresa y que sepa cosas. O sea, creo que era en The Gate Kitchen que decían que al principio les costaba sacar los juegos adelante porque todos sabían mucho de arte, música, hacer gameplay, pero nadie sabía que había que hacer para pagar la factura. Y evidentemente hace falta una persona que sepa para pagar la factura. Y hace falta una persona que sepa conseguir el dinero necesario para desarrollar el proyecto y para que todo el mundo cobre. Claro que hace falta en esas personas, pero no son esas personas las que tienen que decirle a Genís cómo se anima o a otra persona cómo se diseña un personaje. Entonces, eso es lo que iba a decir. Y creo que esta es una de las cosas que tenemos que tener en mente para que cualquier cosa sea considerado arte y cultura. Pero hay muchísimas otras cosas que no vamos a entrar hoy, porque como veis, me voy por las ramas muy fácilmente. Vamos a hablar de el último temita de hoy, que es Wicked. Este ha sido el fin de semana de Wicked, lo está petando absolutamente. No le hagáis mucho caso al titular que veis en pantalla,
porque este es el titular solo para Estados Unidos. Lo que dice es que básicamente se ha convertido en el mayor debut de una adaptación de Broadway en cine, pasando por encima de, o sea, ganando más de 150 millones de dólares en taquilla. Pero, como os digo, esas son las cifras de Estados Unidos. Si nos vamos a las cifras globales, resulta que Wicked ha conseguido superar los 226 millones de dólares en entradas, o sea, con las entradas vendidas, y se ha convertido en la mayor adaptación o sea, en la adaptación de musical que más dinero ha hecho en la historia. ¿Cuál era la anterior? Era Wicked, pero ahora Wicked 2 la ha superado y ahora es la adaptación de Broadway más exitosa de la historia. Varias cositas que quiero hablar sobre esto. La primera es simplemente una anotación que veía ahí y que me parecía muy guay. Y es que el 71% de las personas que han pagado por ver Wicked son mujeres. Y evidentemente no me quiero encallar aquí, pero ¿cuántos años llevamos escuchando la excusa por parte de las productoras de que la única forma de hacer superproducciones es pues hacer que estén dirigidas a una audiencia hiperamplia? Es decir, para muchos productores la única forma de conseguir un taquillazo es hacer una peli que le guste a padres, madres, adolescentes, niños, gente soltera, mujeres, hombres, todo el tipo de cosas que queramos. Y sin embargo, hay veces que podemos ir a una audiencia específica. Wicked está dirigida o interesa especialmente a un público femenino y aún así está batiendo récord, está funcionando muy bien, se ha convertido ya en la cuarta película más vista del año, la segunda película con un estreno más fuerte. Entonces, evidentemente, las mujeres no son un micronicho, pero muchas veces vemos cuando se filtran los papeles de las productoras, o sea, las mujeres son el 50% de la población. Pero muchas veces cuando se filtran los papeles de la productora vemos cosas como: no podemos hacer películas solo dirigidas a las mujeres, porque cuando las mujeres quieren ver una película solo dirigida a mujeres, van con amigas, pero cuando hay una película dirigida a un público masculino, las parejas le suelen acompañar. Y entonces, pues eso son más entradas, plu, 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 plu. Hacen esas cuentas que, por lo que vemos, no valen para nada, porque Barbie también era una película dirigida específicamente a un público femenino y aún así lo petó. Jenny, siento si no se me está entendiendo lo que me refiero. No, yo no creo que ir dirigida a mujeres en primer lugar sea de nicho. No creo que Wicked sea de nicho. Lo que digo es que Wicked, por ejemplo, no tiene esto que intentan muchas superproducciones de vamos a poner una trama infantil para que le guste a los niños. O una mascota para que le guste a los niños y haga chistes. Y después vamos a poner pues una trama con los padres y con un poco de chistes para que los padres se rían. Sino que es lo que tiene que ser. Y está bien, en mi opinión. Eso era solo un comentario pequeñito, pero lo que os venía a decir es que, bueno, eso, la segunda película del año en cuanto a la apertura. Esto quiere decir que aunque ahora mismo está la cuarta película por recaudación este año, este excelente primer fin de semana nos puede hacer creer que va a ir para arriba y que todavía nos queda mucho Wicked. Así que, dice Erram, ahora vamos un poco por ahí, que el público mayoritario de musicales, así a trazo gordo, es gays and girls. Absolutamente, absolutamente. Y eso desde luego no es de nicho, pero tendréis que admitir que no es el público principal en la que piensan las grandes productoras cuando quieren hacer una superproducción. Yo creo que los públicos principales son las familias, por esto de que o sea, no es casualidad que las pelis muchas veces más vistas del año sean películas familiares. Es algo que se busca porque todo el mundo sabe que cuando haces una peli familiar no vendes una o dos entradas, vendes la de los papis y la de los niños. Entonces, pues eso abulta. Pero en segundo lugar son los hombres blancos, heterosexuales y los adolescentes. Entonces, pues ahí está. Pero ¿qué es lo que a mí me llama de Wicked? Pues que estamos ahora mismo, hay una narrativa, no sé si la estáis siguiendo o la habéis escuchado alguna vez, pero está la narrativa esta de que a la gente joven, a las generaciones más jóvenes, Alpha y Gen Z, no le gustan los musicales. Esto es una narrativa que empezó a surgir con el fracaso de Cats y que ha continuado pues a raíz de otros fracasos interesantes a la luz del éxito de Wicked, como el de In the Heights, porque
sea, tal y como se explicó mucha gente lo de In the Heights, no sé si lo sabéis, es un musical de Lin-Manuel Miranda, el musical que hizo justo antes de Hamilton, y está dirigido precisamente por el director de Wicked. A mí personalmente me gusta incluso más que Wicked, pero cuando fracasó In the Heights, mucha gente lo que decía es, "Ah, Hamilton funcionó muy bien porque pues llegó principalmente a un público millennial que le gustan los musicales y sin embargo ha fracasado In the Heights porque va a un público Gen Z que no le gustan los musicales. Hay otros fracasos sonados que se han sumado, o sea, que se han explicado con esta narrativa, por ejemplo la de Der Evan Hansen, que bueno, yo no creo que necesite una narrativa para explicar el fracaso porque puedes ver la peli, bueno, ya para qué cal. Pero también, pues, el fracaso de musicales como el de Chicas Malas. Hay mucha gente que estaba pendiente de cómo funcionaba el musical de Chicas Malas por varias cosas. Primero porque Chicas Malas es, pues, una película, la original, que sigue en el discurso, sigue muy presente en el discurso social. La gente entiende los memes, o la mayoría de gente entiende los memes de Chicas Malas cuando te dicen que no puedes preguntarle a alguien si es blanco o que no puedes sentarte con nosotras, o te dicen que es el 3 de noviembre, tú sabes qué significa eso, la mayoría de gente lo sabe, es una película que sigue viva. Entonces, aparte era interesante seguir el estreno de Chicas Malas, para un poquito el chat y ahora os leo, pero o no, bueno, que apuntaba muy bien Breathing Wild, que In the Heights se estrenó en pandemia, pero bueno. Chicas Malas en Mean sí, perdona, Nico Samax, es Mean Girls. Estaba la gente muy interesada en ver cómo funcionaba Mean Girls, el musical de Chicas Malas, porque forma parte, la adaptación musical, de una serie de proyectos que se hicieron de forma paralela a Broadway con la idea de atraer a la gente joven al teatro. No sé en qué, cómo de conoceurs de los musicales son la gente de mi chat, así que os voy a dar un de este de historia un poco rapidito. Como veis, comentario de texto por la tarde no tiene límite de tiempo. Pero eso, os doy un poquito de background. Broadway es el centro del musical en Estados Unidos, todos sabemos más o menos de qué estamos hablando. Es una serie de, bueno, es una calle llena de teatros en Nueva York donde se estrenan pues las obras más importantes y más reputadas del año. El caso es que, como bien ha apuntado Ronald Amaroa, es muy, muy, muy caro y además pues se ha ido centrando durante mucho tiempo en reestrenar obras antiguas porque es difícil llevar un musical a Broadway y que permanezca en Broadway. Normalmente la mayoría de musicales o de obras en general se mantienen off-Broadway, en las calles paralelas a Broadway. El caso es que una de las cosas que hace 15, 20 años empezó a decir la gente de Broadway es que había un grave problema allí porque, por un lado, el público que iba asiduamente a Broadway, a los teatros, estaba dejando de ir y había sido reemplazado por turistas. Y había sido reemplazado por... Y claro, estos turistas iban una vez, pero claro, eso estaba cambiando la cultura del teatro. Los precios iban subiendo porque los turistas, como era una experiencia que iban a vivir una vez en su vida, pues estaban dispuestos a pagarlo. La gente que antes iba mucho al teatro y que tenía costumbre de ir, estaba dejando de ir un poco porque pues se reestrenaban muchas obras y a lo mejor ya no era tan interesante, a lo mejor se continuaba haciendo con el mismo montaje de tal director y al no cambiar el director no querían volverlo a ver, iban subiendo los precios y lo que veían también era que no había como un relevo. Llegaban estos turistas, pero el público mayor, pues que iba muriendo, no estaba siendo reemplazado con un público joven. Mucha gente decía que, claro, estaban los precios, pero otra gente decía que es que, bueno, había mucho joven adinerado en Nueva York y que quizás lo que pasaba era que no encontraban nada que les gustara. Entonces muchos creadores empezaron a hacer adaptaciones. O sea, lo que decían es básicamente que los jóvenes no iban al teatro porque no conocían las obras. Que a lo mejor a los jóvenes le daban igual Los Miserables o El Fantasma de la Ópera o cualquier cosa nueva que llegara porque o no lo conocían o no tenían ninguna relación. Entonces, como había que traer a los jóvenes al teatro y enseñar a los jóvenes la cultura del teatro, lo que iban a hacer es hacer musicales basados en IPs. Y se hicieron muchos musicales. Está el de Una rubia muy legal, está el de Heathers, está el de Waitress, está el de los de Disney, están también... Hay muchos musicales para intentar atraer a esta gente joven, entre ellos el de Chicas Malas. Y quieras que no, funcionó relativamente bien.
No creo yo tanto porque los jóvenes conocieran estos musicales, sino porque se ponían a precios relativamente asequibles, eran más baratos que ir a ver Hamilton, por ejemplo. Entonces, pues se generó como es una corriente de jovencitos, entre comillas, relativamente adinerados y modernos que iban al teatro. Entonces decían, vale, pues si ahora a los jóvenes no les están interesando los musicales en el cine, lo que vamos a hacer es llevar estas obras directamente hechas para jóvenes, basadas en IPs que ya conocen, con historias que ya tal, pero en versión musical, vamos a hacerlo y les va a gustar. No va a pasar como con Wonka, van a gustarles. Y los jóvenes dijeron no, que no querían Mingles. Y entonces, pues se llegó a la conclusión, ya ahí se tiraba al suelo. A los jóvenes no les gusta lo musical. No me gusta además cómo se intentó justificar esto. Yo fui he dicho alguna vez estas cosas y ahora las pienso y digo, ¿soy tonta? ¿Me gusta ser tonta? Que era como, no, es que los jóvenes no tienen cultura y no entienden bien lo que supone el musical. Porque claro, es verdad, sí que es cierto que muchos jóvenes explicaban esto diciendo, el musical da cringe. Y claro, todos los que somos fans de música decíamos, ¿cómo que cringe? ¿Cringe das tú? No decíamos eso, pero sí que decían que cringe. Y pues entonces eso, mucha gente decía, vale, les da cringe porque no entienden el concepto de musical o porque no entienden las dinámicas del musical. No sabemos por qué, pero jóvenes musical, no. Dice Efran, se puede hacer cositas mamarrachas como Six, de una calidad altísima como Hadestown o con un mensaje brutal como Next to Normal, pero cada vez hay más morralla. Solo hay que ver los Tonys de los últimos años. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo Six, además lo vi aquí en Barcelona hace poco, las actrices que estaban haciéndolo en el West End, y me sorprendió lo divertido que es. Y Hadestown, ya lo hemos comentado varias veces, por aquí a mí me flipa, así que firmo todo lo que has dicho. Pero bueno, el caso. Eh, Roro, no, Maro, no me voy a meter en lo de las grabaciones oficiales. Eso es un tema con el que me peleo mil veces porque me parece que Broadway se tira muchas veces piedra contra su propio tejado. Pero bueno, el caso. Lo de Wicked, por lo tanto, cuando se empezó a producir, pues se empezó con cierta reticencia. Porque este señor, este director, ya venía de un fracaso, porque se tenía la conciencia de que no se podía llevar a los jóvenes a ver musicales, porque lo que sea, porque no sé cuánto. Y de hecho, si recordáis los primeros musicales, los primeros trailers de la primera Wicked, la gente sabía que era un musical, pero no se escuchaba ninguna canción. Yo recuerdo haber visto el primer tráiler de Wicked y haberle dicho a Alberto, pero qué poca vergüenza sacar un puto tráiler de un musical y no ponerme ninguna canción. Yo quiero ver, o sea, yo voy a ir al cine a verla, pero aún así yo agradezco escuchar el take musical que tiene Cynthia Erivo o Ariana Grande sobre los éxitos, porque yo no voy a ver un musical por ver la escenografía o la historia, quiero la parte musical. Dice Denny Thick, soy Gen Z y conozco a bastantes personas de mi edad que les gustan los musicales, pero no creo que sea por ser... sí, pero no creo que sea por ser cringe, sino que no se promueven tanto. Totalmente. Sí, es verdad que no se promueve. Es que el musical está rodeado de la cultura del musical y no se le puede pedir a nadie, mucho menos a la gente joven, que disfrute de algo que no tiene la herramienta para poder valorar. No porque sean tontos, evidentemente. Nadie tiene que ser listo para entender Gris. Pero si no sabes que las estructuras son diferentes, si no sabes cuáles son las dinámicas, si no sabes la historia, porque tú, si ves Gris sin ningún contexto, por poner una de estas muy evidente, y ves a personas de 40 tacos haciendo de adolescentes, ¿te da cringe? Pues claro que te da cringe. Pero el musical es algo que hay que aprender a valorar. Y dice Breathing Wild, además hay pelis que esconden que son musicales en la promoción y luego se llevan chasco. Eso es lo que pasó con Wonka. Pero se escondía precisamente porque se tenía el concepto de que a los jóvenes no les interesaban los musicales. Pero vamos, a lo que íbamos, que es que también se escondió un poquito en Wicked, pero eso pronto se dejó atrás cuando se empezaron a sacar directamente las escenas de las protagonistas cantando tal y como debe hacerse con un musical. Y mucha gente que era un poco escéptica como yo, de repente se dio cuenta que se había equivocado y que Ariana Grande era la polla y que íbamos a estar allí sentados el día 1. Y así fuimos. El caso es que yo todavía no iba a ver Wicked 2, porque una cosa que hay que aprender dentro de la cultura del musical es que los actos 2 siempre son tremendo mojón. Entonces todavía no iba a verlo. Porque, tal. Dice Macronoid, recuerda una cosa de Víctor, que de verdad es increíble, que es que Víctor
dice que el final de Gris, él no se acuerda, pero esto lo dijo él un día y a mí no se me puede olvidar, que es que el final de Gris, cuando Sandy y Denny se suben en el coche y se van volando, lo que demuestra, o sea, eso no es una licencia que se toma el director. Eso es que lo que te demuestra es que esos señores no son adolescentes, son personas de mediana edad que han ido a un parque temático, o sea, personas de mediana edad en el futuro, que por eso tienen un coche que vuela, que han ido a un parque temático del instituto a fingir que son adolescentes en los años 60. Y por eso Gris no tiene sentido, están mamarrachos y se van volando en un coche. Y esa es la mejor interpretación de Gris del momento. Eh, Dice Denny Thick, la voz de la juventud, ahora mismo en nuestro chat, que le resulta curioso que se diga eso, cuando la mayoría de los Gen Z saben las pelis de Disney de memoria, que la mayoría son casi musicales. Sí, o sea, son musicales, pero no son musicales al estilo de musicales de tabla, de musicales de teatro. Hay varias, o sea, el musical de cine y el musical de teatro son cosas distintas y funcionan con distintos lenguajes. Entonces, entiendo que te sorprenda que se diga eso, por supuesto, y entiendo de dónde viene, además, tu reflexión, pero sí que es verdad que son diferentes lenguajes y que son diferentes estructuras. Y creo que tenemos que tener eso en cuenta. Eh, He perdido el hilo de dónde iba. Ah, el caso eso, que Wicked lo está petando, demostrando que quizás el problema no era que a los jóvenes no les interese el musical, sino que quizás el problema era que no se estaban haciendo buenas adaptaciones de musicales de Broadway o buenos musicales originales. Creo que dentro de poco va a haber otra prueba de fuego y es que se ha grabado el musical Merrily We Go Along, que es un musical que arrasó en los Tony de los últimos años y se va a llevar a los cines, parece. O sea, no sé en España, no quiero pillarme las manos. A lo mejor en España llega a través de algún tipo de plataforma, pero en Estados Unidos parece que sí va a llegar al cine. Si la gente va a ver la grabación de un musical de Broadway, creo que muchos estudios por fin van a perderle el miedo a los musicales y a las adaptaciones de Broadway o del West End y quizás veamos pues todos estos musicales increíbles que han salido en los últimos años y que muchos solo hemos podido ver a través de grabaciones torticeras como las de Hadestown. Así que iremos viendo qué pasa con esto. Ya para cerrar, bah, es lo que voy a decir, porque es que hay gente que está especulando sobre si va a haber Wicked 3. Evidentemente, Wicked 2 termina el musical, el segundo acto. Al parecer, yo no lo he visto, pero me han dicho que es relativamente fiel. Así que dice Genis, pero la de Merry, esta no la quiere hacer Linklater durante un periodo de 10 años o algo así. Sí, sí, pero antes van a sacar, o sea, la industria vive en el momento y antes van a sacar la grabación. Así que yo no decía que rompiera el tabú de que se adaptara esta obra en concreto, sino que creo que se rompa el tabú para llevar otros musicales. Que se pierda el miedo a estrenar musicales en el cine, es lo que quiero decir. Pero eso, habrá Wicked 3. La historia de Wicked termina en Wicked 2. A priori no hay nada más que contar. Aún así, el director, cuando le han preguntado, como evidentemente, pues ahora mismo lo que importa son los accionistas, ha dicho que, bueno, hay muchas ideas, no se sabe, le han preguntado a las actrices, tampoco han querido cerrar una puerta, bueno, hay cosas, porque evidentemente una cosa que no puedes hacer en el contexto capitalista y de industria cultural en el que vivimos es cerrar la puerta al dinero. Entonces, básicamente, pues se dice que, bueno, pues, si viene el dinero, ¿por qué no se va a dinerear? Quizá haya una Wicked 3 y tal. Pero, aunque lo de Wicked 3 a mí me parece que no es cierto, que simplemente que esta gente lo quiere dejar en el aire porque genera más expectación, porque genera más interés, porque a los accionistas les gusta. Yo no lo termino de ver, como digo, pero lo que sí es cierto es que pues Stephen Schwartz, el creador de Wicked, el creador musical de la obra, sí que ha dicho que él quiere seguir trabajando en el mundo de Oz y que quizás se nos vienen pues historias ambientadas en ese mundo y que quizás se exploren desde otra óptica. Así que pues los fans de Wicked quizás, o sea, la gente que sea fan de Wicked, pero no fan de los musicales, puede seguir ahí con la esperanza de que estrenen otras cosas que les interesa. A la gente que a lo mejor Wicked le ha servido para darse cuenta que los musicales pues no son cringe y que ahí tienen muchas cosas que ofrecer, solo les digo que sigan explorando la cultura del musical porque hay
cositas increíbles. Yo soy de las que piensa que los musicales son para todo el mundo, porque a todo el mundo le gusta la música y a todo el mundo le gusta pasárselo bien. Así que, pues eso, musicales, lo mejor. Y hay que seguir viendo musicales y tienen que llegar musicales a los cines. Pero, y ahora esto es importante, no solo tenemos que empezar la gente del cine a mirar a Broadway, estaría bien que también se produjeran musicales originales para cine, que tienen otros códigos y son diferentes. Así que eso, todo tipo de musicales, adaptaciones de Broadway y musicales para cine. Pero bueno, con esto pues ya terminamos el comentario de texto de hoy. Como sabéis, volvemos, o sea, el comentario de texto pues se emite en... Ay, mira qué bien lo he hecho al principio y qué mal lo voy a hacer al final. Comentario de texto es un programa que se emite los lunes, los miércoles y los viernes en twitch.tv/martatrivi. Hablamos siempre aquí de cultura y de actualidad cultural. Y nada, pues os espero. No el próximo miércoles, porque el próximo miércoles estoy volando a Málaga. No el próximo viernes, porque el viernes estoy haciendo cosas secretas de las que os enteraréis en un periodo de tiempo relativamente largo. Pero os espero el lunes que viene a las 4 para hablar de cultura. Así que nada, muchas gracias a toda la gente que sois los habituales del chat, muchas gracias a toda la gente que os habéis pasado con Rocío, espero que hayáis disfrutado si no conocíais el programa. Y nada, pues nos vamos viendo. Un besito, pasadlo bien, disfrutad de la tarde y adiós.